Pues señoras y señores, desde Rita Hayworth y Glenn Ford, creo que no ha habido una bofetada más sonada. Efectivamente es la que le propina la mujer del presidente francés, de Macron, un tipo que, según me cuentan, y bueno, esto es La huella del crimen, y es un programa de crónica negra, y casi nos estamos zambullendo en la crónica rosa, porque les iba a decir que el individuo parece ser que es un poco acomplejaico, y que va sobre unos zapatos con alzas. Dicen, cuentan, se rumorea, que yo no sé. Manuel Bernaldez, muy buenas noches, bienvenido. Ha estado francamente gracioso, porque antes de empezar el programa, y yo les comentaba que íbamos a ver el bofetón que le ha pegado la mujer del presidente de los Estados Unidos. No creo que a Trump nadie le pegue una bofetada. A Macron, y dice: preséntalo como revuelan las aulas, que algo ha hecho mal el alumno, y le ha soltado un guantazo la profesora. Y efectivamente, es la relación primera que tuvieron, alumno y maestra, ¿eh? Y bueno, ser la primera relación para él, porque ella ya estaba casada. Bueno, ya digo, la primera relación que tuvieron entre ellos como pareja, ¿no? Era docente, podríamos decir. Ella era la profe de... Ella era la profe y él el alumno. Y parece que sigue esa relación y de vez en cuando lo tiene que corregir, ¿eh? Le ha aplicado un correctivo, no sé qué opina Pepe Bonet. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, sé el amor. Bueno, en Gilda también era una historia de amor, ¿no? Válgame Dios. ¿Y el policía, cómo lo analiza Miguel Sánchez? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, yo estoy pensando que Gilda recibió el bofetón de Glenn Ford. Aquí en este caso ha sido al contrario. ¿Qué hubiéramos estado diciendo si el bofetón lo hubiera pegado Macron a ella? Pues posiblemente estaría detenido. Aunque, a ver, yo lo pienso es como... enormemente interesante lo que estás diciendo, y además materia sin ninguna duda de este programa. Sin embargo, vamos a imaginar que hubiera sido al revés. Sin embargo, él le está quitando hierro a la cosa y está diciendo que no, hombre, no, que no es que me haya pegado un guantazo, ni muchísimo menos. Estábamos jugando. Que estábamos jugando. Sí, hombre, pero... que el matrimonio es juguetón. Juegos peligrosos. Pero con la cara que estamos pone... muy cinematográficos. La cara que pone no es de jugar. Vamos a verlo otra vez. Se ve sorprendido. ¿En serio? Claro, hombre, no se vamos a verlo, compañeros, por favor. ¿Podemos emitir otra vez el programa? Ya veréis qué cara pone. A ver, congelamos la imagen. Y luego, claro, no le queda más remedio que... Bueno, eso no parece un... No, hombre, vamos a ver, eso es un derechazo, pero vamos, como una casa, ¿no? Bueno, más bien es un empujón. No es un empujón. Es un empujón, pero vamos es un empujón con bofetada. Agresivo. Como Marcel Cerdán, casi. Es verdad, pero pues tienes toda la razón, Miguel Sánchez. Hemos empezado bromeando, riéndonos hasta con las cosas del cole, pero si hubiera sido al revés, Manuel, ¿cómo hubiéramos quedado? Si pues empezamos ya con la habría juega elecciones del cole. presidenciales, porque tendría que haber dimitido, seguramente. Por supuesto. Claro. Está claro, así van a hacer ver que ha sido una broma, pero vamos, viendo las imágenes, yo creo que nadie se traga que ha sido una broma. Lo que le faltaba a Francia ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que él se ha sorprendido porque la puerta del avión estaba abierta. Ah, amigo. Por eso, además, da la sensación esa de que iba a bajar. Ella no esperaba que la puerta estuviera abierta y era alguna pelea que tenían entre ellos, alguna discusión, y entonces se sorprende cuando ve que allí la que está la puerta abierta, claro. Nada de ver las imágenes, bueno, se queda sorprendido. Pues nos quedamos también con esta reflexión: que hubiera pasado si hubiera sido al revés. Si a la presidenta de Francia, su marido, le hubiera pegado un guantazo saliendo de un avión. ¿Hubiéramos bromeado, Manuel y yo, sobre el cole? No creo que no, ¿verdad? Bueno, pero no se vayan a creer, hoy no abrimos con esta noticia, sino con la de The Telegraph. Sí, parece ser que este diario apunta al gobierno español, concretamente a Pedro Sánchez, haciéndole responsable del apagón. Recuerdan que sufrimos el primer apagón de luz eléctrica vivido en este país
en toda su historia, incluso en la guerra y en la posguerra nunca había sucedido. Parece ser que el manazas del presidente del gobierno estaba intentando hacer algún que otro experimento. El resultado, si no fuera por el número de muertos, sería motivo de un programa político, y naturalmente en el Mundo al Rojo pues le van a dar cumplida cuenta de esta noticia, pero también es materia de la huella del crimen porque contabilizamos más de 10 muertes. Sí, y una en Portugal, que se sepa también. Y recordar, corregidme si me equivoco, que así fue el primer accidente nuclear y más brutal de toda la historia, el de Chernóbil. Parece ser que esa panda de cretinos también hicieron un experimento. Ahora lo vemos. Bienvenidos a todos, ya lo saben, esto es La Huella del Crimen. Pues la verdad es que sí, habría que convocar elecciones en Francia. En otro orden de cosas y en lo que tiene que ver con nuestro país, aunque también decían que el apagón había tocado a Francia y a toda Europa, panda de mentirosos. Eso es una mentira tan grande como las que cuenta Pedro Sánchez. Ocurrió en España y poco más, y en Portugal naturalmente. The Telegraph revela que el apagón se produjo por un experimento con las renovables. Ese apagón eléctrico que dejó a millones de españoles sin suministro y sumió al país en el caos fue provocado por un experimento del gobierno con energías renovables, según ha revelado The Telegraph por fuentes de Bruselas. Ahora analizaremos esta historia. El prestigioso diario británico asegura que las autoridades españolas intentaban evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las renovables antes de la desconexión nuclear prevista a partir de 2027. No soy tan ingenua como para pensar que 10 muertos sacarían del gobierno al miserable Pedro Sánchez, porque un número indeterminado de muertos en Valencia no ha hecho que mueva su trasero de la Moncloa. Ni el tema de Valencia, ni tantas y tantas cosas. De todas maneras, sería a lo mejor buen momento para recordar algún comentario que se hizo en este programa en relación a quién estaba detrás de las renovables. Yo no digo nada y simplemente ahí lo dejo, porque desde luego habría que verlo, ¿verdad? Hoy es un día que nos debería dar vergüenza. Sinceramente nos debería dar vergüenza a todos, después de alguna noticia con visos de realidad, con muchas pruebas, hasta con videoconferencias, para hacer callar a la persona que dirige los delitos económicos en la UCO, contra la Guardia Civil, concretamente. Entonces, yo es que entre eso... Coronel Balas, ¿no? Teniente coronel Balas. Y alguna que ha sido cargo en el Partido Socialista y mano derecha del señor Santos Cerdán. Este asunto efectivamente será motivo de nuestro programa político, del buque insignia de esta casa, de El Mundo al Rojo esta noche, y desde luego tiene razón Pepe Bonet, solamente con este asunto ya sería más que suficiente. Pero este es un programa de sucesos y yo hablo de muertos, más de 10 muertos encima de la mesa. ¿Te das cuenta que los temas políticos cada vez son más criminales? Es curioso, son más de la huella del crimen, son más criminales. Curioso, Sí, porque la eso indica la deriva del país. Indica mafia. Se indica la deriva del país. Mafia, efectivamente. Entre eso y las noticias que hoy sí que traemos de los menas, de esos chicos que se portan tan bien, son los menores no acompañados. Pepe se desmadra.
No te deja... Es que es una cuestión Que analizar. a Pepe le gusta mucho, Bueno, a Pepe le gusta el muchísimo otro la tema política. político que es la inmigración también, es otro tema político también. Bueno, claro, pero también claro. la inmigración es Puede ser ordenada, es materia racional. de este programa. El hedor del descubrimiento se cierne sobre el gigantesco apagón de España, el peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado en los tiempos modernos. Así lo denuncia el artículo de Telegraph. Durante casi un mes, el gobierno de Pedro Sánchez habría ocultado al público los motivos reales del fallo, mientras se multiplicaban las explicaciones técnicas vagas o directamente absurdas, si es que nos han tomado el pelo, amigos. Fuentes comunitarias citadas por The Telegraph confirman que justo antes del apagón se produjo dicho experimento. Su objetivo era probar los límites del sistema eléctrico español en un contexto de creciente peso de las renovables. Pero, según el medio, el Ejecutivo aceleró el ritmo de forma imprudente, sin haber construido antes una red moderna capaz de gestionar semejante carga intermitente. En fin, señoras y señores, cubrimos un tupido velo, ¿no les parece? En cualquier caso, la reflexión queda encima de la mesa. Jueguitos del presidente y la banda de torpes, en fin, por estar delicada al referirme al gobierno, han provocado más de 10 muertes. No va a pasar nada, ¿verdad? Supongo que con el número indeterminado de muertos en Valencia, presuntamente por la gestión criminal de un gobierno que parece ser que jugó también en esta ocasión, también un 29, qué curioso, ¿verdad? Y provocó 10 muertes. Bueno, vamos con otros asuntos que, por cierto, también tienen que ver con este estúpido gobierno. Nos lo va a contar Eric Encinas. Menas armados, combates con cuchillos, se escapan de Piera, una localidad de Barcelona, para atacar a los jóvenes del pueblo. Esto es algo absolutamente insufrible. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas noches, Eric Encinas. Muy buenas noches, María José, y también a los tertulianos. Brutal. Piera es una localidad, es un Sí. municipio de Barcelona. Sí, efectivamente, es un municipio relativamente cerca de la ciudad de Barcelona, de la ciudad condal, bastante cerca, y es una prueba de el caos que están formando algunos centros de menores que se están instalando y que van en aumento en diversos puntos de España, como también hay otro en Collserola, aquí también en Barcelona, que también se están detectando robos. Incluso yo he hablado, ¿no?, con personal que trabaja en estos centros y dice que hay menores que son muy violentos, que ya vienen incluso, que creen que vienen con antecedentes, ¿no?, de esos del país de origen, ¿no?, que en este caso hablamos de los magrebíes que han atacado, insisto, que han salido con la intención de atacar a los jóvenes de Piera con machetes, con bueno, y además con palos también, iban así por las calles de Piera, ¿no?, y a plena luz del día. Hay que también resaltar que los vecinos ya llevaban señalando que la violencia en ese pueblo no paraba de aumentar, y de hecho convocaron una manifestación también este fin de semana para denunciar que la Generalitat también no les está realmente haciendo caso, sino en el sentido de que aumente la presión policial y que tomen más medidas para evidentemente que este tipo de escenas no se vuelvan a repetir, porque se han detectado ya incidentes fuertes, navajazos, en ese pueblo, y se culpa sobre todo a ese centro también de menores de este aumento de la violencia, que insisto que fue protagonista la semana pasada, donde tuvo que intervenir la unidad antidisturbios, incluso de los Mossos de Escuadra, y los tuvo que llevar al centro de menores de esa localidad, después de que, por suerte en este caso, no hubo ningún herido, pero sí que salieron armados, y esas imágenes y esos vídeos han circulado por redes sociales, ¿no? Y evidentemente eso hizo que este fin de semana los vecinos protestaran con más fuerza que nunca, para pedir soluciones. De hecho, también son protestas que se están aumentando, ya digo, en otros municipios catalanes, de vecinos catalanes que dicen que detectan un aumento notable de su inseguridad, y que también en muchos de estos pueblos es donde se han puesto centros de menores y donde cada vez se detectan más casos de violencia, de robos.
Es inasumible, Eric Encinas. Muchísimas gracias por esta información que nos llega desde el Mediterráneo, desde Barcelona, un lugar candente. Un beso, María José. Un beso enorme. Gracias. Hoy leía la noticia, un alcalde, siento no poderles decir exactamente el municipio, pero está pidiendo auxilio, o sea, insostenible, insoportable la inmigración que está llegando. Estos hechos tienen lugar un día a las 7 de la tarde, imagínense, con varias personas, los chavales con cuchillos, con bates de béisbol, en fin, con una serie de herramientas, puedo decir, no de armas, que narices, de armas que naturalmente tienen acongojado al vecindario. Yo, desde luego, si viviera allí y tuviera hijos, pues les tendría metidos en la casa. Son magrebíes, ya que no se ha dicho el origen de estos jóvenes, son magrebíes. Menores exactamente, que no tienen familia, que la tienen, por supuesto. La familia hacen hijos y nosotros los mantenemos. Exactamente, y viven aquí del momio, de la cara, y amenazando al pueblo, amenazando a todo aquel vecino que se dedica a pagar impuestos para que el Estado nos deje a todos tirados como si fuéramos indeseables. Además, se pasan la vida escapándose del centro y se escapan del centro de menores y se van a agredir a chavales del pueblo. Lo increíble es que no sea un plan de acogida, tiene que ser de formación. O sea, el fracaso es absoluto. Pero o sea, ¿por qué tenemos que acoger? Pero ya que los tienes acogidos, fórmalos por lo menos entiendo. Y procura que no delincan. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no tenemos medios, ya, ¿por qué? Pero María José, lo estamos haciendo, lo estamos acogiendo, ¿no? Por lo menos trata de darle una formación, trata de socializarlos, educarlos, que lo tienen solo como una pensión y que hagan lo que quieran. Es increíble. Hasta que cumplan los 18 años. Ya, pero, luego van a la calle, sin más. Pero bueno, aquí yo me quedaría es un fracaso social con la labor que ha hecho la Policía Autónoma Vasca con los antidisturbios que han impedido la pelea o el enfrentamiento entre los mozos, ¿no? Sí, efectivamente. Que han impedido el enfrentamiento de los menores con los jóvenes del pueblo, porque parece ser que había habido una pelea previa donde habían resultado, bueno, pues alguno con ciertas lesiones y estos jóvenes pues iban a vengarse de los chicos del pueblo. Ahora, Miguel, ¿qué situación? La policía se ha puesto en medio y ha evitado el enfrentamiento. Miguel, pero qué situación más triste. O sea, que la policía lo que tiene que hacer es evitar el incidente, si lo que hay que hacer es solucionarlo. O sea, no tiene sentido. Hombre, o sea, pero una vez que ya que sucede, pues bien está que lo impida. Vale, ¿no? tenemos inmigración ilegal, luego acogemos a los menores y no tratamos de integrarlos, socializarlos, educarlos, hacer algo. O sea, si no, lo que mejor se puede hacer, Manuel, es cogerlos y a su casa. Pero como no lo hacen, habrá que hacer algo con ellos. Todos los días, que si son menores, no podemos coger ya a su casa. Sí, porque no podemos, porque la ley no lo permite. Porque la ley no lo permite, pero la ley hay que cambiarla. Dale un plan de formación, de educación, algo. Claro, pero de eso se trata. En los centros de menores, pues aprenden un oficio, o en teoría. ¿Tú crees? Bueno, en teoría tienen que aprender un oficio para cuando tengan los 18 años, pues que salgan con un oficio aprendido y se puedan ganar la vida. Pues el fracaso absoluto. ¿O qué? Claro. Yo vuelvo a repetir, esto fue una experiencia personal en un tren de cercanías hace relativamente un año aproximadamente. Dos muchachos que tenían pinta de ser dos menores en estas circunstancias, o quizá ya eran más creciditos, venían de un gimnasio, hablaban con una muchacha que al parecer conocían y parece ser que se reían de que las prácticas que estaban haciendo que se las habían quitado porque no se portaba bien, y la muchacha les dice: hombre, pero tenéis que poneros las pilas, ¿no? Porque efectivamente estaban haciendo un módulo de formación profesional, efectivamente. Y recuerdo que uno, no se me va a olvidar en la vida, se la quedó mirando y dijo: ¿para qué? Si yo vivo del gobierno. De lo que a mí me dieron ganas en esas vías del tren no lo voy a decir. Pero supongo que lo mismo que a cualquier persona que se levanta por la mañana para trabajar como Dios manda y no le gusta mantener a chulos, a no ser que los escoja.
Vamos con otro asunto. Está con nosotros Carlos García Barret. Al parecer hay un detenido en Barcelona tras hallar en un piso un cadáver de una mujer envuelta en plástico. Me parece un asunto tremendamente sórdido. Carlos García Barret, muy buenas noches. Pues muy buenas, ¿qué tal? Pues muy nada, sórdido este caso, ¿verdad? Sí, en principio parece ser que la información que me estás comentando es así. O sea, es un cuerpo que está hallado ya en una descomposición bastante avanzada. Parece ser que está detenido el propietario del apartamento, del piso, porque ya eran conocidos de que habían bastantes, pues se habían ocasionado peleas y bastantes altercados dentro del domicilio, y era una persona conocida. Cuando pasó un tiempo sin ver a la pareja por allí, por las inmediaciones, pues empezaron a sospechar, pero bueno, siendo una pareja que entre comillas, pues daba mucho que hablar y de repente no aparecer, pues entendieron que a lo mejor no seguían con la relación, pero parece ser que a la hora de encontrar el cadáver todo apunta a la misma persona, que es el propietario del inmueble. Bueno, las circunstancias es una noticia que la tenemos cogida con pinzas, ¿verdad? Es una noticia muy reciente, creo que no tenemos mucho que añadir, no hay mucha información, Bueno, ¿verdad? ahora mismo se puede tratar sobre todo de ver si es una muerte violenta, que es lo primero que tienen que ver. Luego el estado de descomposición nos dirá cuánto tiempo hace, y según el tiempo que haga con este cuerpo, digamos, según la muerte violenta que sea y el tiempo que lleve de descomposición, pues habría que ver las inmediaciones, las cámaras que hay de entrada y salida, las llamadas telefónicas con el individuo, y evidentemente pues si todo apunta a él, porque ahora mismo es presunto, como bien decías, pues habrá que ver dentro de esa investigación minuciosa. El equipo de homicidios de Barcelona tendrá que empezar a esclarecer. Pero ahora mismo, como bien dije, todo con pinzas. Llama la atención que encontraran al cadáver envuelto en plástico, porque entiendo que era todo el cuerpo, no la cabeza, que alguien podría pensar que era una forma de asfixia. Claro. Bueno, si tú quieres preservar, quizá por el olor, por el tema de la descomposición, quieres preservar el cuerpo, evidentemente es porque seguramente no habrá sido una muerte natural, tendrá que ser algo de excluir. Entonces, todo eso es un condicionante bastante importante a la hora de saber que puede haber un trasfondo. Entonces, se entiende, siendo noticia incluso, de que si hay un cuerpo en esa situación, pues evidentemente podrá ser un homicidio doloso, seguramente. Precisamente hoy teníamos con Carlos la desaparición de una muchacha de 13 años de un centro de menores de Granada, que finalmente ya ha sido encontrada, ¿verdad? Exacto. Bueno, esta noticia trascendió porque la chica se escapó del centro de menores. Hemos estado hablando con la familia a través de la asociación Adonai. La asociación Adonai, para la cual yo trabajo como vicepresidente y soy uno de los creadores de la asociación, pues nos pusimos en contacto con la familia para ver si de alguna forma, para poder buscar a esta chica, había una denuncia. Te puedo hablar a grandes rasgos que parece ser que esta chica pues salió del país, y cuando volvió, pues después de la cartelería y el anuncio de la desaparición, pues se pusieron en contacto, y finalmente pues por unos, pues bueno, digámoslo así, por unas desavenencias con la madre, parece ser que al final pues la chica volvió al centro. Pero todo esto llevó a un periplo bastante importante, en el cual, pues contándote así por encima, te podría decir que ha sido bastante importante la actuación de Adonai, y que bueno, que precisamente el hecho de que desapareciese, de que saliese del país, de que volviese, y bueno, pues a raíz de poner la denuncia, que no se puso de forma ordinaria como siempre se hace, sino que se metió al centro de menores de por medio, pues finalmente todo esto ha ido a buen puerto y la chica está otra vez ingresada en el centro de menores. Centro de menores de Granada, 13 años, apenas 1,60 m de estatura, desavenencias al parecer con la madre, y nuevamente tenemos un nuevo caso de menores tutelados que se escapan del centro. Mucha seguridad, desde luego, no hay. Otro episodio. Sí, señor. De los cuales nos hacemos eco la mayoría de las veces. Y bueno, luego, pues como suele pasar, recuerda, antes estabais hablando del centro de menores tutelados. En este caso estamos hablando de personas extranjeras, los MENAS. Y bueno, te podría hablar de 1000 historias, por ejemplo, de Hortaleza, el cual pues me hice cargo de hacer eco de la noticia, porque los policías del distrito de Hortaleza me llamaron para darme información, ya que ellos no podían hablar. Y aparte del hacinamiento, de la insalubridad
y de que, bueno, de que habían pues, tratos vejatorios hacia los vigilantes de seguridad de allí. Como portavoz también de la asociación Marea Negra, te podría comentar de que habían denuncias hacia estos chavales que estaban allí, los cuales, pues, evidentemente sabemos que vienen de otro país, pero no tenemos constancia de los antecedentes que vienen y de los altercados que también han podido ocasionar en su país. Sabemos simplemente que vienen aquí, que se les acoge, que se les da una paga, pero no tenemos constancia ninguna ni base de datos donde nos digan que realmente han estado delinquiendo en su país o que vienen de otro centro de menores con 1000 historias, las cuales te podría contar porque sé muchas, porque me he reunido con muchos, y que realmente pues ocasionan un problema que viene derivado de su país y de una ley muy laxa de menores que tenemos en España y que a día de hoy nos está dando muchísimos problemas. Y parece ser que todo es pues, por unos votos que están esperando para aprobar unos presupuestos en otro país y seguir mandando pues quizá el mismo gobierno que tenemos actualmente, que es un sinsentido todo lo que nos está pasando. Un absoluto sinsentido. La situación es ya realmente alarmante. La población absolutamente drogada de España, Totalmente. absolutamente drogada. O sea, Exacto. no sé qué está pasando, pero con la situación que tenemos, la olla express sobre la que vivimos, de verdad, ¿qué pasa con España? Bueno, Que está todo estás el viendo lo que está mundo pasando en drogado. Suecia, actualmente lo que está pasando en Suecia, actualmente lo que tenemos en el país vecino, en Francia, y no escarmentamos. O sea, estamos dejando entrar a mucha gente, lo cual... No, lo la está inmigración, provocando el gobierno porque te recuerdo que son claro, votos. exacto. La inmigración hace rica a los países, pero siempre que sea controlada y siempre que haya, evidentemente, pues una mano de obra sin ningún tipo de problema, como decían los compañeros, dando unos cursos de formación, haciendo que la nación, el país crezca, evidentemente, pues como cualquier sociedad que sea avanzada. Pero Lo que no no. podemos hacer es dejar entrar a gente que no sabemos de sus antecedentes, que no sabemos cuál es su arraigo y que esta gente no vienen a acostumbrarse a nuestras costumbres tampoco, no vienen a sumar, vienen a restar. Ese es el gran problema que tenemos. No Es te una vayas. realidad. No hablo de política, hablo de una realidad y de inseguridad ciudadana. No te vayas a creer, Carlos García Barret, esta inmigración también hace ricos, esta inmigración desordenada, caótica, ilegal, hace ricos a muchas personas, especialmente a las ONGs. ONGs, sí señor, que al final están patrocinadas. Claro, yo no hago más que decirlo. Una ONG es filantropía, ¿no? Es voluntariado, que se retiren todas las subvenciones. Si alguien quiere salvar a alguien, que lo haga con el dinero de su bolsillo. Se acabó la inmigración ilegal. Se acabó, correcto. Punto pelota. Carlos García Barret, muchísimas gracias por la información que nos dabas de la noticia que nos ocupaba y también cómo has ampliado de manera tan interesante nuestra anterior noticia que nos ocupa y que nos preocupa enormemente porque nosotros no estamos fumados. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un placer y un saludo a todos los compañeros de la mesa. Gracias, buenas noches. España está drogada. Si los españoles no estuvieran drogados, de verdad, yo pienso que la gente no estaría sentada. O sea, la que se nos viene encima ya no solamente es una cuestión económica, es una... no sé. No, y que hay revueltas ya sociales, ¿no? Hombre, claro, y esto que estamos viendo, estos movimientos, estos incidentes públicos, pues parece como los gladiadores de la época de Espartaco y los romanos, ¿no? O sea, vamos a acabar teniendo una revuelta interior a personas que tratan de ayudarlas, ¿no? O sea, una situación realmente dantesca, ¿no? Y absurda. Yo quería añadir con respecto al caso, porque hemos vuelto al anterior, ¿no? Sí. La mujer que ha aparecido muerta en su casa, el hecho de que esté envuelta en plástico sospechoso. Es sospechoso, pero no quiere decir que haya sido muerte violenta. La inspección ocular no tiene por qué, a lo mejor ha muerto y luego la ha envuelto y luego el otro se ha ido. Quiero decir que la inspección ocular que haga la policía va a determinar si es muerte violenta o ha sido una muerte ocasional. Era raro, ¿no?, que la envuelvan plástico. Una vez, lo primero es determinar que ha sido muerte violenta. Una vez que determinen que ha sido muerte violenta, se tratará de esclarecer quién ha sido el autor de los hechos. Eso es lo que nos comentaba Carlos. Efectivamente, la policía en este caso lo más importante es la inspección ocular en el lugar de los hechos. Seguiremos informando sobre este asunto. Bueno, pues llegamos al final del primer tramo de la huella del crimen, un poco de batiburrillo, efectivamente. Y ahora permítanme que les dé un buen consejo. Estamos en verano, eso es una buena noticia, que las vacaciones están aquí también y que en el verano todo el mundo queremos tener tipazo, ¿verdad?
Pues venga, si quieren quitarse un par de kilitos, les comento cómo. Si quieren perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les estoy hablando de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, pero ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La huella del crimen no ha hecho más que arrancar. Tenemos un par de bloques más que no les dejarán indiferentes, ya lo creo, verán. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Un cachete, dice Miguel Sánchez, que está revisando en la prensa, que es como están catalogando el guantazo que le ha pegado la mamá de Macron, iba a decir, perdón, la mujer de Macron. La mujer. Puede ser erótico, un cachete erótico. ¿Sí? Bueno, bien, esto va a terminar mal, El cachete no es erótico, pero sí que efectivamente la definición es la más correcta, porque ni siquiera es un puñetazo. Es un, sí, esto va a terminar mal. Al niño díscolo, efectivamente. Un cachete. De hecho fue su profesora, ¿no? Claro. Efectivamente, tal y como comentábamos al arrancar el programa. Bueno, pues este es el titular de La huella del crimen. La mujer de Macron le ha aplicado un correctivo a su esposo. En fin, bueno, bromas aparte enseguida. Vamos a ir con un asunto muy serio. La semana pasada nuestros invitados, uno de ellos, Fernando Fanego, precisamente pasaba por el colegio americano en Pozuelo, donde de pronto descerrajaron 3, 4, 5 tiros, no sé, terminaron con la vida de un abogado ucraniano. Parece ser que la investigación va avanzando, nos lo va a contar todo el estupendo Alfredo Perdiguero, pero permítanme que antes les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Se lo decía, avanza la investigación del asesinato de Pozuelo. 9 disparos, me he quedado corta, y 3 sicarios que huyeron en un coche. Alfredo Perdiguero, muy buenas noches. Hola María José, buenas noches. Hola Alfredo, qué alegría siempre tenerte en el programa. ¿Se fueron en moto o en coche? Porque yo recordaba que en principio hablaban de moto. Claro, el problema María José, es que hay que desbrozar mucha voy a decirlo así, pasta que no nos vale, es decir, mucha broza, porque al final los testigos dan mucha información y cuanto más horas pasan, más corrupta está la información. Corrupta, digo, a nivel de que no nos vale, no nos sirve. Entendemos. Y por tanto, la unidad, la grupo de homicidios, junto con la Brigada Provincial de Información, están evidentemente descartando toda la información, analizando toda la información y cribando la que es válida, que es buena. Según parece, a fecha de hoy, lunes, lo que se han fugado en un coche, a pesar de que hubo testigos que dije que ese señor de la barba, que se cree que es postiza, huyeron en una moto, pero que eran los de apoyo. Es decir, uno es el ejecutor, el que le dispara 9 veces, y los otros 2 estaban de cobertura de apoyo, y puede ser que uno huyese en la moto y el otro u otros 2 huyesen en un coche. ¿Hay algún dato más a tener en cuenta? Desde luego no sabemos nada de estos individuos. ¿Podría ser que al final se escaparan sin ser apresados? Bueno, te diré que son profesionales, según me dicen los compañeros, porque al final lo que han hecho es una ejecución en toda la regla, porque han montado, viendo las cámaras los compañeros de información, se ha demostrado que llevaban días controlando a este señor, que buscaron el momento más fácil para ellos para no ser interceptados o localizados o detenidos, que al final, bueno, pues aprovecharon ese momento de dejar en el coche y ya relajación por parte de este señor, y ahí tienes que de momento 9 casquillos que no los han recogido. Sí que te diré, María José, que es relevante que en este caso se ha sumado la investigación del grupo de homicidios, se sumó primero la Brigada de Información por eso de ese rol de ser político, y ahora se ha sumado el CNI para intentar buscar el rastro con conexiones internacionales. Es decir, que es una investigación muy profunda, con mucha gente, con muchos profesionales de la investigación, y que esperemos que, como tú dices, que por lo menos se les señale. Mira, te diré, si recuerdas, hace unos años, en el 12 de octubre, otro sicario vino y ejecutó, estando en la cama tumbado, a un individuo. El señor se fue a Colombia, y cuando volvió a Colombia, al cabo de los meses, el grupo de homicidios le detuvo. Es decir,
que no implica que se les pueda detener en el momento, pero que sí que implica que puedan ser detenidos posteriormente si por un casual regresan a España o se les coloca una orden internacional de búsqueda, captura o búsqueda de detención. Igualmente, María José, en febrero 24, si recuerdas, un desertor ruso en Villajoyosa también fue ejecutado igualmente, desertó con un helicóptero ruso y ahí estaba más oculto que este hombre no se escondía y bueno, también fue ejecutado a la salida del garaje de su casa. Es muy relevante, porque por ahí es por donde van los compañeros y dicen, de la web que había en la cual estaba el hombre, este señor, de traidores a Ucrania, ya está borrado, casualmente, es relevante. Y que la abogada, que fíjate, transcribió, el señor este vino aquí a España en enero del 24. Lo primero que hizo fue pasar la casa de Kiev a sus hijos, que tiene un valor de más de 2 millones de euros. Fíjate tú, cualquier cosa en aquella tierra, 2 millones de euros es una locura. Bueno, pues lo primero que hizo fue traspasar a sus hijos esta casa de más de 2 millones de euros allí en Kiev. Y la abogada que se lo hizo, es a la cual se ha ido a localizar porque lleva todas las gestiones de sus propiedades, tanto aquí como allí, y la abogada casualmente ha desaparecido. Dicen que se ha ido a Rusia. Y ahora se comprobará ese extremo para ver si sabía algo más, no sabía algo más o lo estaba tapando. Igualmente, el coche de lujo que llevaba este señor en el momento de su ejecución está a nombre de un tercero. Pero lo curioso, María José, fíjate, este señor vivía en La Moraleja, que no se escondía, pero lo raro es que habiendo colegios de lujo en la zona de La Moraleja, lo llevaba a Pozuelo. Es decir, que tenía un recorrido hasta llevarle a los niños todos los días al colegio. No sabemos tampoco la causa. Por eso digo que está de momento muy caliente la investigación, está muy verde, pero que desde luego los compañeros están con un perro de presa, te digo, porque mira, con toda la cantidad de gente que había, toda la cantidad de testigos, esta gente no se escondió, que sí, que podía ir disfrazada, lo que tú quieras, todas las cámaras de seguridad que hay en la zona, es muy relevante que a plena luz del día lo hayan hecho y se crean impunes a la hora de hacerlo. Interesantísimo, Alfredo Perdiguero. Seguimos esperando más noticias y nos quedamos con toda esta información encima de la mesa para seguir charlando sobre este suceso que es, sin ninguna duda, de película, máxime con los datos que nos has dejado encima de la mesa. Un abrazo enorme, Alfredo. Muchas gracias. De vuelta, buenas noches, gracias. Impresionante, ¿eh? Me impresiona lo de la abogada también. Sí, bueno, está en Rusia. Es que esto tiene toda la pinta, parafraseando la frase histórica de Rusia culpable, porque llevamos ya 5 muertos en territorio español que eran enemigos o disidentes. No, pero en este caso, Manuel, no. Tiene toda la pinta. estaba en contacto, estaba en contacto con los servicios españoles. Pero más bien Miguel estaba en contacto, iba a desertar, iba a traicionar a los rusos. Estaba en contacto con el servicio español del CNI y se había entrevistado con el servicio secreto ucraniano y viene a España y lo matan. Sí, que se hubiera cambiado de bando porque tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Lo que sí que parece que hay 2 líneas de investigación, por lo que decía Perdiguero. No, pero es que lo más cómodo decir que es la mafia, porque le crea un problema al gobierno español terrible. Llevamos 3 atentados en territorio español y yo creo que está provocado por los rusos, ¿eh? Está provocado por los rusos y el gobierno español... El de Villajoyosa, clarísimamente. Era un piloto porque era desertor. Y el de Lloret de Mar, que mataron a la familia entera. Era un jerarca de estos rusos que había también desertado de Rusia, vivía en Lloret y mataron a la familia entera. Llevamos 3 casos, hay 5 muertos ya. Y le echamos la culpa a la mafia... No, pero bueno, las 2 líneas de investigación pueden ir paralelas. No, la más cómoda es echarle la culpa a la mafia. Puede ser que tuviera algún asunto por aquí no muy limpio, y que estoy haciendo una hipótesis, y que fuera una ejecución, pero a él particularmente, que no estuviera desligado del tema político. Este hombre había estado 3 días en Ucrania con el servicio secreto ucraniano. Sí, eso también viene a España y estaba en contacto con el CNI y lo matan. Y además hay un dato increíble. Y transfiere a los hijos esta propiedad. María José, hay un dato increíble. Lo matan a las 9:15 de la mañana. A las 9. A las 9:30 aparece la policía y a las 9:15 en Wikipedia ya decía que lo habían matado. 15 minutos antes que apareciese la policía después de haberlo matado. O sea, ¿en Wikipedia? Sí, pero los datos de él, lo han modificado antes de que apareciese la policía. Alguien ha modificado los datos porque tiene toda la pinta que es un ajuste por una traición.
es un tema político. O sea, Pero este bueno, hombre, eso sí que me llama la atención. Yo no ha estaría sal- tan ha sal- seguro que Wikipedia. sea ha salido en la prensa, ha salido en la prensa ese dato. Ah, ¿sí? Estaba No lo modificado conocía. 15 minutos antes de que la policía Ay, a apareciese buscarlo. en lugar del delito. Pero, Eso ya, tendría- ya una vez ejecutado. Ya, pero Ya, pues, el Pero que lo ha no tiene mucho el que sentido. lo ha ejecutado, el que lo ha ejecutado ha sido. Sí, bueno, pero eso es inmediato, porque el que lo ejecuta, si Lo tiene puede redes cambiar, sociales, lo pone lo puede cambiar inmediatamente, y ya está, claro. efectivamente. Si hombre, se va a meter a cambiar en Wikipedia No, pero el es que- No, no, en fallecimiento. Wikipedia no, No, él dice en redes sociales. Sí, ¿no? no, creo que es en Wikipedia el dato de él que había con una biografía y creo que está modificado. Si lo han matado 15 minutos antes de llegar la antes de policía. llegar la Esto me policía. parece Es increíble. tremendo. Y tiene toda la pinta que es un mensaje a otros, pues diciendo, mira, el traidor no lo cargamos, Bueno, pero yo creo Hay que la un- policía llegaría antes, ¿no? No va a tardar la policía. 15 minutos en a Pozuelo. En Pozuelo. No, creo que la policía aparece a las 9:30 muerto. y el cambio en Wikipedia son 15 minutos antes. Sí, bueno, ¿Y pues 15 eso sí, minutos pero- tarda la policía en ¿En llegar a aparecer en Pozuelo? Pozuelo? Pozuelo, que estamos hablando No, de la población con los más primeros alta renta. efectivos de la policía, los radiopatrulla, que son los primeros Acudirían que llegan los al que lugar, estuviesen por allí. Eso llegan en Los que 5 estuviesen minutos por allí, o 10 minutos a lo sumo. Pero sí creo que fue un tiroteo increíble, fueron nueve disparos, 9 disparos, e incluso claro. lo remató incluso. 9 disparos, pero hay solamente 4 le alcanzan a él. Y uno le rematan al Lo suelo. rematan al suelo. O sea, iban a lo que iban y son El profesionales. colegio también he leído que es muy curioso, el colegio tiene un protocolo para estos casos, porque parece ser que hay mucho hijo de diplomático, diplomáticos. Es el más caro de España, dicen, en el colegio Y americano. creo que tienen un protocolo interior para esto, tirarse todos a cuerpo a tierra y meterse las clases debajo de los pupitres y tal igual. Pero esto fue en la salida del colegio, en la entrada, Sí, sí, ¿no? sí, en plena vía se pública. han podido cargar Los ahorita, ¿no? vehículos radiopatrullas pueden tardar 5 o 10 minutos en llegar. Luego la comisión judicial y los de científica y los de policía judicial ya se lo toman de otra manera, ¿no? Porque ya una vez que está allí muerto, pues tiene que ponerse en funcionamiento. Los genes eran de traidor. Primero había estado con la primera ministra Timoshenko, que era pro-occidental, luego se pasó con el presidente prorruso y ahora parece ser que iba a pegar otro viraje. Que la intención sería pegar otro otro viraje, viraje. puede ser, pero Y se- vamos, y se lo han que quitado yo lo de que medio, tengo se lo han entendido quitado de medio. que era prorruso. Sí, era prorruso, era prorruso. pero que estaba ya en tratos para dar un salto. Sí. De hecho, Había estado en Ucrania hace 3 días. por los servicios Eso secretos. es lo que no Él incluso- termino yo de entender, porque los sicarios, si hace 3 días que había estado en Ucrania han, con los tenido servicios secretos. han tenido que preparar el atentado Hace tiempo. hace tiempo y luego han tenido ahí un disparo, o luego lo han preparado en los últimos 3 días. Contravenido lo han eliminado. Sí, han dicho, bueno, vuelve a la rutina y en 2 días han actualizado la información y la han ejecutado. He leído que apareció un agente del CNI enseguida en la escena del crimen, O sea, porque estaba en contacto con ellos, La policía debió reportar y apareció también. No, pero eso tampoco es extraño, ¿no? Porque si es la personaje- víctima es un un personaje personaje, No, pues lógicamente... es que estaban en trato con el CNI, O sea, Él, es desde posible luego- que supiese mucho, Él, desde luego, se sabía en peligro porque hace el tema de la finca que tiene y la casa que tiene en Ucrania, ponerla a nombre de los hijos. Esto con llama lo la cual, atención. eso No, pero ya ahí te decían que indica- tenían miedo de que por el tema de considerado prorruso iba a expropiarlo, que le lo iban a embargaran, expropiar. que le Y embargaran entonces que o lo había expropiaran. puesto para evitar el embargo, porque creo que en Ucrania hay unas leyes de represión contra los traidores, ¿no? Y lo consideran prorruso. Y creo que están embargando, igual que aquí en España, las guerras carlistas, embargaban a los carlistas los bienes, No nos engañemos, O sea, que esto es más viejo que Entonces tenía miedo que le embargasen los bienes por ser prorruso y le había puesto nombre a los hijos. Yo creo que eso es un tema, podemos decir, colateral. Pero lo gordo es todo el tema de ese juego de espías que lo han matado. Y el gobierno español lo más cómodo decir la mafia, porque si no tiene un conflicto, pero bueno, ahí la tiene un policía conflicto va- con Rusia ahí la y es el policía, tercero que tenemos ya. Manuel, si la policía esclarece el asunto, pues ahí no el gobierno puede decir misa, pero ahí van a decir quién es el autor si somos capaces Pero de ¿de quién depende esclarecerlo. la policía, Miguel? No, hombre, pero ahí la policía no va a tener ninguna injerencia, por supuesto, ellos van a investigar el crimen y ya está. Bueno. Otra cosa es que la dificultad, porque ahora mismo Perdiguero estaba hablando y a mí no me ha quedado nada claro, tampoco de lo que he leído, si eran 2, eran 3 o era 1. Hablan que eran 3. Dispara lógicamente uno porque es el que... Y había efectúa uno, los disparos. creo que cubriendo hay un parque cercano que tenía un coche y se han ido en el coche. Claro, cubriendo la espalda y luego alguien que facilite la fuga. Exacto, había pero 3. aún así, daros cuenta lo que está diciendo
la policía y Perdiguero, que Sí, todavía no tiene claro pero cuántos Miguel, son los autores, porque los testigos pero Miguel, lo que está diciendo la policía, te lo digo yo leyendo los periódicos. Claro. No he oído nada nuevo, ¿eh? O sea, Claro, la policía no efectivamente. tiene ni puñetera idea. Que Claro, por sepamos, eso te digo yo, porque los testigos, cuando ocurre un hecho de estos, no creas que son tan fiables. Tú interrogas a uno y luego interrogas al otro que estaba en la otra acera y te cuentan dos versiones distintas. Entonces es difícil, pero primero tienen que investigar no solamente la ejecución y ver si hay cámaras en todo el recorrido, porque yo estoy por asegurarte que Creo que les han visto también, el crimen está filmado con toda seguridad. Claro. Y luego la huida, y luego, pues a ver, tendrán que seguir los dos caminos estos que hemos dicho. No puedes descartar ninguno. En una investigación no puedes decir, venga, este es un tema político y vamos a ir por este camino. Tiene toda la pinta que es un tema político por el cargo que tenía él. Sí, pero hay algunas veces que todo indica un camino y luego es el sendero opuesto. Yo, en delincuencia, la primera regla que tienes que asumir es que no hay reglas fijas y que la delincuencia muchas veces es caprichosa. Entonces, nunca puedes descartar una línea de investigación. Aunque todo apunte a esta, pues... Y la abogada tiene toda la pinta que está en Rusia, según publica la prensa. Se ha ido a Rusia, Se ha ido a Rusia temiendo que la vayan a justiciar a ella también. Sí, pero se ha ido después del... Después ha desaparecido. Pues, hombre, lógicamente, viendo las barbaridades... O la han secuestrado y se lo han llevado a Rusia, vete tú a saber, La Fiscalía solicita más de 24 años de cárcel para la reina de la Burundanga, pero no creen que quisiera matar. Les voy a recordar. La fiscal del juicio contra la conocida como reina de la Burundanga, que se celebra en la Audiencia Provincial de León, sostiene en sus conclusiones que la acusada no cometió tentativa de homicidio sobre sus víctimas. Su única intención era que perdieran la conciencia para hacerse con dinero o retrasar la reclamación de dinero de la familia. No tenía la intención de matar, argumenta, y reclama una pena de 3 años por cada uno de los delitos de lesiones que le atribuyen, sufridos por un total de 5 víctimas, de las que la acusada reconoce haber intoxicado únicamente a 2. A ella se suman las solicitudes de condena por delitos de robo con violencia y estafa hasta superar los 24 años. Sí, la burundanga se utiliza para que la víctima pierda la voluntad y haga lo que supuestamente el agresor quiere. Se utiliza mucho para las agresiones sexuales. Pero los han aquí no hubo, ¿no? No, aquí es el tema robo. Por eso realmente dicen que no hay intención de matar, simplemente de robar, de sustraer los efectos, y el fiscal yo creo que ahí no acusa de homicidio. Pero vamos, se produce lógicamente, si hay alguna de las muertes, lesiones hay de todas. Y si hay una muerte, hay una lesión, un homicidio imprudente. Yo creo que había algún resultado de muerte, me parece. Sí, pues si hay un resultado de muerte es un homicidio como mínimo imprudente, porque se pasa en las hierbas y en las pastillas que leche, ¿no? Pero yo creo que objetivamente el que le da otra sustancia que puede provocar la muerte, la pena tiene que ser algo más. Porque le está dando objetivamente algo... es que creo que en este caso no hay nada. No, que puede solamente lesiones. Habla de lesiones. Vale. Porque no, pero está bien calificado porque lo que intentan es que haya el homicidio, pero en grado de tentativa. Eso es la acusación más alta. Exactamente. Pero alguien que da una sustancia que puede matar, claro, hay que cargar la mano en la pena, porque objetivamente estás creando una situación que te lo puedes cargar, vamos. Claro, las acusaciones dicen que no tiene ningún trastorno de la personalidad y que es claramente una manipuladora. Claro, manipular para llevarte el dinero del vecino. Sí, pero le está dando una sustancia que se lo puede cargar. Claro, pero yo los casos... Aquí es que se le fue la mano. Efectivamente, no, porque ahí a lo mejor acusa de que una dosis mucho más fuerte hubiera sido letal. Yo la mayoría de los casos que he visto en Madrid... Generalmente no va por la estafa, que también algunas veces, pero la mayoría suelen ser por el tema sexual, para aprovecharse, por doblegar la voluntad y a ver... Pero aquí había levantado 200.000 euros, me parece, a uno, ¿no? Un perjudicado, ¿no? Sí.
200.000 euros, creo. Aparte que el uso de estas sustancias, en función de... Porque las secuelas, ¿no? Claro, trae unas secuelas según sea la persona a la que un lo está enfermo igual te lo carga, claro. Está claro. Si ya tiene unos antecedentes de riesgo, le das estas sustancias y te cargas al tío. Claro, efectivamente ella lo que buscaba era eso, anular su conciencia y hacerse con todo el dinero que pudiera. ¿Y hasta qué punto la sustancia anula la voluntad total del individuo? Pues fíjate hasta qué punto que yo he visto casos en los cuales incluso una vez despierto, una vez recuperada la conciencia, no sabe ni dónde está, ni dónde estuvo, ni con quién está, ni con quién estuvo. O sea, no sabe absolutamente nada. Aparece en medio de un campo, ha habido ocasiones que incluso desnudo, y dice, y no ¿qué ha pasado? No recuerda nada. absolutamente nada. Sí. O sea, después hay que reconstruirlo en función de buscar la policía en las zonas... Sí, hay algún pero caso, hay algún sabor caso o algo. concretamente de coger a la víctima y que les acompañe a cajeros automáticos, facilita el número PIN y le van sacando dinero. Yo sí que recuerdo algún caso que tuvimos de 2 o 3 cajeros que iban y luego él no recordaba. ¿Y cómo se vía administra? Vía oral. Vía oral y incluso pues es muy típico en la discoteca. Miguel, y recordaban el PIN y todo, increíble. Claro. Eso sí lo recordaban. Recuerdan el PIN, pero luego lo que no recuerdan es haberlo facilitado en ese momento. Pero en ese momento cuando van sucediendo los hechos en la secuencia de los hechos, pueden recordar cosas porque, claro, lógicamente, una persona es que está consciente. Es que el otro dice, oye, desnuda, el otro dice, quítate la ropa, y se la quita. Porque lo que anula es la voluntad. Sí, pero volviendo al comentario de Manuel Bernaldez, a ver, si recuerda el número PIN, tiene que recordar también que alguien le está llevando contra su voluntad, porque claro, la pérdida de memoria no puede ser selectiva. No va a recordar el número PIN de su tarjeta de crédito, pero sin embargo eso es complicadísimo, no recuerda, o sea, en ese momento a lo mejor luego pierde la memoria. Lo que pierde de una manera mecánica. Él hace de una manera mecánica. Claro, pero es posterior. Mete la tarjeta, pulsa, y te llevan a hacer parece muy compleja la técnica gastos a una tienda, te llevan a hacer gastos a una tienda y tú entregas la tarjeta. Claro. De lo que se trata es de anular la voluntad, de que haga lo que el agresor quiere. Pero entonces la pérdida de memoria es selectiva. No, es que concretamente, es que no lo entiendo. No, es que concretamente algunos sí recuerdan hechos, otros, pero a lo mejor... Por lo menos el caso del PIN, es que no lo entiendo. Claro, unos recuerdan hechos y otros no recuerdan nada. ¿No te acuerdas igual en una situación normal? Los casos más... Exacto. Los casos que he tenido más llamativos es personas que dicen que sean mujeres que se han despertado desnudas en una casa que no conocen, en el sofá, y que supuestamente... Pues las han drogado totalmente. Las han agredido sexualmente. Lo mismo es un Ribera del Duero de más, ¿eh? Bueno, también es verdad que muchos de los casos que se denuncian, yo también los pondría a lo mejor así, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque hay mucha gente que es objeto... Que se ha cogido una cogorza... Que es objeto de... Y luego no se acuerda de nada. De esos hay muchos, De esos hay muchos, pero no es exactamente luego la denuncia por el tema de la burundanga. El caso más normal es cuando una persona se coge tal melocotón que va a un club, suelta la tarjeta y luego dice que se la han clonado. Que se lo han robado. Claro, ese es el caso. Se lo ha gastado todo. Se lo ha gastado todo, entonces luego dice que se para evitar el cachete. Para evitar el cachete y para que la juerga la pague el banco. Yo tengo ahí sí que tengo yo bastante experiencia, multitud de casos. O sea, iban a la comisaría a decir, oiga, que me han clonado la tarjeta. Que me han clonado la tarjeta. Que yo era tan fácil como acudir a la casa y decir, a ver, ¿con quién estuvo este hombre? Y dice, no, mire, y te llevas la fotografía y te dicen, no, es que es el propio cliente el que estuvo con una señorita. Pero ¿cómo se puede ser tan No, ese caso ocurre bastante, pero yo creo que no es el caso, yo creo que no es el caso que estamos aquí analizando, que es otro similar, pero
es anular la anterior voluntad, es consciente ¿no? plenamente de lo que ha hecho, lo único que se No, le ha no, ido, está claro, se le ha ido en tres o busca cuatro una cubatas y coartada luego ya al falsa, quinto dice, claro. venga, invito, y claro, Sí, sí, barra libre. en esos sitios, lógicamente, una botella de champán, lo mismo dice, no, que vale 150 euros, y el Da otro igual. dice, venga, da igual, invita también a esa, y luego, pues la denuncia a posteriori para evitar que Sí, es una coartada, la familia ¿no? se entere No. y sobre todo intentar recuperar Qué las bobos. cantidades. Pero Pero vamos, qué bobos. yo te puedo contar simplemente una anécdota, un aficionado de fútbol que él ganó o empató con el Madrid en el Bernabéu y en un local bastante próximo, pues gastó 15.000 euros. ¡Wow! Y luego dice que Que le habían robado. le habían clonado la tarjeta. La investigación fue bastante sencilla, pero, insisto, no es el mismo caso de la burundanga. La burundanga se suele utilizar Anular para la voluntad. las agresiones sexuales. Pues vamos a hacer un Eso alto en el es un camino. hipnótico y un sedante. Regresamos enseguida con la recta final del programa, pero antes les voy a llevar a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. Lo hacemos con el último tramo del programa que viene calentito. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Aunque no llevamos ese asunto, pero lo tocaremos esta semana porque nos ha parecido tremenda aquí en el programa. Miguel Sánchez nos comentaba pues ese hombre que además ha pedido perdón, que bueno, ha muerto una criatura porque se lo dejó en el coche y decía, bueno, es que es mayor, que tiene 72 años.
vamos, ni que estuviera... Hombre, yo lo he dicho como un dato, no le he puesto... ha sido un descuido claramente, porque el juez le ha puesto en libertad al hombre yo creo que no ha puesto ni medidas cautelares, simplemente le habrán... Qué tremendo, de todas formas. Le habrán hecho la figura de investigado. Pero ¿cómo se lo habían dejado custodia legal al niño, ese señor? Ese despiste. Lo había llevado a la guardería. 72 años no puede un hombre tener llevar un niño a la guardería. Pero no una custodia legal. ¿Qué edadismo? Una custodia legal familiar, sino era como un trabajo. Se dedicaba a cuidar a los niños. Pero ¿cómo le encargan? ¿No era acogida temporal? No, exacto. Era acogida temporal. Pero ¿cómo lo dejan? Muchos niños ya con acogidas temporales. Él se dedicaba a eso y lo había hecho siempre muy bien. Esta vez pues ha tenido un error garrafal. Cogió al niño, lo llevó a la guardería, volvió otra vez, lo dejó aparcado, se metió en casa y a las 6 de la tarde dice: ¿dónde está el niño? Y dice: ahí va. Pero por Dios, pero... No dejaron el coche. No, yo creo que no Sí, ocurrió yo así. lo que he leído es espeluznante. No, yo lo que he leído no, porque si él hubiera vuelto a casa... Estaba en casa cuando le pregunta a la madre: ¿dónde está mi hijo? Pero porque el coche lo tenía cerca, el coche lo tenía cerca de la guardería y allí quedó. De todas formas, la noticia es espeluznante. Pero que yo creo que esta noticia es repetida, me parece sí, pero ¿cómo el sistema puede dos o tres casos más. ¿Cómo el sistema puede encargar a alguien que custodie un niño y que no haya control del que custodia un niño? Que uno esté en su casa, se ha olvidado y está allí tan tranquilo. Tenemos el caso de una madre, recordamos, qué tragedia, que iba a trabajar con el estrés, con el día a día, y no se dio cuenta y dejó a la niña, era verano, yo creo que esto es del verano pasado. Del verano pasado, sí, hace y poco. Claro, y dejó la criatura en la parte de atrás con su sillita, con las ventanillas subidas. Y en fin, y luego la fatalidad, que los cristales son eso puede decir pintados. que es el fatalismo de la madre con el hijo y tal, pero es que esto era un tercero al que le habían encargado como su trabajo que se encargase del niño. ¿Cómo puede ser un sistema tan malo? Pero en realidad, Manuel, en realidad era su hijo. No, sí, hombre. Era acogida temporal. Yo conozco a personas que tienen... No, hombre, que claro no era el hijo. que no, pero era acogida temporal. Era acogida temporal. Vivía como si fueran sus padres. Por supuesto que sí. Claro que sí, la acogida ¿tú crees que temporal. Parentesco tenía? Que no tenían parentesco, Manuel. Que era acogida temporal. Por eso yo digo, ¿qué sistema tenemos de acogida temporal? Pero si el hombre, que nadie controla lo que tiene acogida temporal. Manuel, que el hombre... O sea, que se puede olvidar 24 horas y cuando van al niño está muerto. Manuel, que el hombre llevaba ya muchas acogidas temporales y lo había hecho perfectamente. Hasta la fecha. Una chiripa que no hubiese pasado nada antes. Bueno, menudo lío nos hemos metido. Y mira que yo le había anticipado que no es un asunto que trajéramos hoy en cartera. Pero pues es que y además, sí lo traemos para esta semana, pero creo que ha sido por escuchar a Miguel Sánchez, que decía que tener la guardería al lado de casa... Que puede dar... No, era así, que lo tener, tenía aparcado pero yo te estoy poniendo, le estaba poniendo el ejemplo de que tener, por ejemplo, la guardería y el trabajo muy cerca, que puede dar lugar, por supuesto que no es excusa suficiente. Lo ha cogido. No, que no estoy diciendo en este caso, sino... Este caso es escandaloso, Bueno, vale. Ya sabéis uno que se ha dejado a la mujer en la gasolinera. No, es verdad, ¿eh? ¿Y por qué nos reímos? O sea, eso digo yo. Esto no tiene ninguna gracia. No tiene gracia, pero es así. O sea, ¿y por qué nos reímos? Claro, ¿eso es cierto? Sí, claro que es cierto. Bueno, y típico era también, pero ya se da menos, echar gasolina y dejar al abuelo. Bueno, perdona. Eso es típico, No, perdona, lamentablemente en un programa las mascotas que hicimos... también. Pero le dejan fuera del coche, para que luego le recogen y le lleven. Las mascotas también abandonan a la gasolinera. No, bueno, no toquemos el tema de las mascotas. No vayamos por ahí, Manuel. No vayamos por ahí porque me pongo violenta y hay un tipo que yo lo empalaría, que ya saben quién es, ¿verdad? Asesino de perros. Bueno, decía que en un programa especial que hablábamos sobre el maltrato de mayores, pues lamentablemente no es de tiempos pretéritos el hecho de dejar al abuelo o a la abuela, pobrecito mío, cuando llega el verano
en urgencias cuando no tiene ninguna dolencia o efectivamente en una gasolinera, pero en fin, eso habla de un país absolutamente lamentable. Vamos con otro asunto. Agrede a un varón en Peñafiel, en Valladolid, y medio centenar de familiares de la víctima tirotean su casa. Bueno, esto es tomarse la justicia por su mano, ¿no? Esos son dos clanes que se han enfrentado. La chispa de todo ello ha sido la agresión a este varón, y entonces han querido tomarse la justicia por su mano. Han ido toda la prole, con toda pistola la familia y todo, de estos, con bien pistola, armados, a la familia del contrario, o del donde pertenecía este agredido, y entonces se ha armado allí por la timorata, una guerra civil. ¿En qué pueblo ha sido? En Valladolid. En Peñafiel. En Peñafiel. En Valladolid, sí. Ahí pues trabajo para la Guardia Civil, porque ahora va a tener que estar vigilando a las dos familias durante tiempo. Dice que el suceso obligó a desplazarse a todas las patrullas de Claro. servicio en ese momento, tanto las de Peñafiel como las del área metropolitana. De momento no hay denuncia ni detenidos, no lo entiendo, si bien tal y como se confirma el subdelegado del Gobierno, se mantiene la investigación abierta. O sea, no hay detenidos y se tiene que desplazar la policía. Esto nos cuesta un dinero, ¿eh? No, hombre, pero en evitación de altercados. Que puede ir a más. Lógicamente. Acordaros de Puerto Rico. No hay denuncia, porque yo creo que entre las dos familias pues no se denuncian, y lo que quieren es pues, ajustar las cuentas entre ellos. Puerto Suele ocurrir, pero la policía, aunque no tengamos denuncia, tiene la obligación de evitar altercados. Claro, tiene que actuar de Sabes oficio. que una familia ha ido a casa de la otra y con armas, lo lógico es ponerte allí para que no vaya a mayores el asunto. ¿Recordáis el caso de David González, asesinado por presuntos ultras? No hace un año, ni dos, ni una década. Hace ni más dos. de 20 y tantos. Hace 3 décadas, casi 29 años, concretamente. En esta una entrega casi de crímenes sin resolver, les hablamos de David Emilio González en Madrid. Los hechos sucedieron la noche del 20 de enero, concretamente de 1996, en el distrito madrileño de Moncloa, en una zona conocida como de bares de copa, que yo creo más o menos todos conocemos, ¿verdad? Algo que sorprende del caso es que hubo cerca de 200 testigos, pero ninguno se atrevió a contar lo que vio. El de David Emilio González fue un crimen de odio que casi 30 años después sigue sin tener culpables. Aquella noche el joven, con 2 amigos y su novia, se cruzaron con 2 skinheads que orinaban en la calle. Tras recriminarles la acción, uno de los ultras golpeó a uno de los amigos de David con un puño americano. David y el resto emprendieron la persecución de uno de los neonazis por la calle Isaac Peral. Mientras se producía la carrera, el otro ultra fue a buscar a sus compañeros a un bar de la calle Princesa. 6 ultras más llegaron hasta donde estaba David y su amigo José Antonio y se enfrentaron a ellos. José Antonio recibió una puñalada en un brazo y David en una nalga, pero pudieron zafarse y huir. El joven de 20 años emprendió la carrera con las dificultades, lógicamente, de movilidad generadas por la puñalada por el paseo de Moret. 3 ultras cortaron el paso a David y uno de ellos le sujetó con el brazo izquierdo. Con la mano derecha le clavó un puñal de doble filo en el corazón de forma certera. Antes de ser asesinado, los agresores le exigieron a David hacer determinado grito. En fin, es de película y nadie sabe nada. Es de película, pero El me origen. has preguntado algunas veces que si no hay crimen perfecto. Sí, Que es me lo has verdad, te lo he preguntado. Y yo, preguntado muchas ¿qué te veces. digo? Que todos los que no se esclarecen lo son. Y este es uno de ellos. Mientras no se esclarecen, pues son crímenes perfectos. Aquí, ¿qué ocurre? Que participan 3 o 4 personas en la agresión. Hay muchos testigos, pero posiblemente luego tras la carrera no haya tantos y no hayan sido capaces, Bueno, porque y el miedo, pero yo creo que hubo investigados y hubo detenidos. Sí. Lo que pasa es que luego no han sido capaces de individualizar al que propinó No. la puñalada mortal. ¿Qué ocurre? La dificultad de la policía en esos casos pues es grande, porque los testigos pueden
contar de quién inicia la pelea, qué ocurre, porque sí que se han narrado los hechos, ¿no? Pero luego, realmente, en el momento fatídico de la puñalada, ¿quién estaba allí presente? Pues posiblemente ya no tengan tantos testigos, ¿no? Porque si no hubieran sido capaces de identificar. Ellos han identificado a todos los que participaron en la pelea, seguramente. Lo que pasa que, claro... no hubo ni un detenido. Yo creo que sí, yo creo que no hubo detenidos ni condenados. No, condenados no, porque no ha habido juicio. Claro. Yo sí que he leído que concretamente presentaron a alguno como... Y que el juez lo dejó en libertad. Efectivamente, presentaron a la gente que había participado en la pelea. Lo que pasa es que si la policía no es capaz de decir este señor ha sido, pues el juez no le queda más remedio que poner en libertad. Ahora, aquí, Miguel, fíjate la fatalidad de los hechos, porque estás tan tranquilo, ves una persona que está meando la vía pública, lo criticas y la que se monta, ¿eh? O sea, si hubiese pasado, no dices nada, no había pasado nada. Qué tremendo. Es increíble, lo que es la fatalidad, ¿no? Sí, lo que por esa... Un tema nimio, y luego además el error de seguirlos. Una vez que tiene la primera pelea, seguirlos... Si le sigue porque le ya, pero te quiero decir de que hubo algunos momentos que pudo haber cortado la fatalidad y la fatalidad pudo le habían dado una puñalada a uno de ellos. Es que la violencia que esta sociedad crea y hace 30 en la años, que vive, en 1996, amigos. Sí, pero esa ansia de querer ser más que el otro, esa chulería con la que se toman, es que se ha metido... Todo viene por una recriminación de algo que estás haciendo. Estaba haciendo... Por recriminar... que meaba en la calle. No, pero estoy pensando en otras personas que han recriminado pues un maltrato a una mujer o han recriminado, no lo sé, algo y de pronto el desenlace ha tenido esa fatalidad. Sí, pero digo lo terrible... Sí, conocemos casos. El famoso periodista que mató a uno porque le recriminó un accidente de coche a la mujer y sacó una pistola... A Melivia y era el marido de Ketty Kaufman. Hechos realmente dramáticos que son nimios, dice, se podía haber evitado por nada, ¿no? O sea que... Es que llevar sacó el arma de la guantera. Llevar un arma puede ocurrir que si no te controlas ante una discusión, ante una agresión por parte del otro, pues tires de arma. Yo creo que a Melivia le ocurrió eso, fue un accidente, el otro salió, lo típico, a discutir y... Perdió los nervios y disparas. Disparó, sí. En este caso es que, efectivamente, si luego esta parte de estos chicos recriminar que estaban orinando en la calle, los otros que eran skinheads, y me parece, ¿no? Pues hay gente que no soporta que le digan eso. Claro, se metieron en la boca del lobo, A ti qué te importa, pero es que es triste, que no puedas ni recriminar. No, bueno, pero es mejor que me en la vía pública tranquilamente, vamos. Hombre, no, viendo el resultado, estaría vivo, si lo hubiera sabido. 20 años tenía esta criatura, el padre... dice que recibía amenazas telefónicas también el padre de este muchacho. Para que no continuara con... Buscando al culpable. Pero que lo que dice el Manuel, tienes toda la razón. Muchas veces no te dan ganas de decir nada al que está pintando con el con el spray una pared, porque lo mismo sales trasquilado. Son tus últimas palabras, igual. Claro. Bueno, pero si todo el mundo hiciera lo mismo... esto, pues, sí, pero es que eso a lo mejor lo tiene que hacer la autoridad, no tú en esos casos. No, por supuesto. O sea, salvo que sea un delito y que tengas que actuar, ¿no? Pero estas cosas que son mínimo, una falta... No, pero vamos, nadie está obligado, siendo un particular, a intervenir si está en riesgo tu vida, tu físico y tu vida. Por supuesto que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado tienen la obligación, ahí sí tienen la obligación, pero el ciudadano lo que sí que tiene es de socorrer, porque si no estaríamos ante el delito de comisión del deber de socorro, luego, o denunciarlo después, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo la cantidad de sucesos que ocurren por una discusión que comienza con una chorrada, va más el tema y dice, oye, ¿para qué comencé yo con esto? Pero como bien ha dicho Miguel, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí tienen la obligación de acudir, pero no se considera profesión de riesgo. Toma ya. Es tremendo. Hombre, hablando de profesionalidad, quería entretener apenas un par de minutos para hacer para denunciar públicamente la actuación de un médico de Allianz, compañía de seguros médicos Allianz Salud, bueno, con independencia
de que cada vez que se llama a urgencias y cogen el teléfono, lo primero que se dice es una ironía, eso de que es urgencias. Lo digo porque tardan aproximadamente unos 10 minutos en atender una llamada de urgencias. Si es un infarto, naturalmente tengan en cuenta que se morirían antes de que les atendieran. La situación es la siguiente: se llama a un médico para una mujer que no se puede mover, salvo salir a la calle a tomar un poco el sol, con Alzheimer, 90 años, y se llama porque se sospecha una infección de orina, y antes de derivar a un hospital pues se llama al médico para que vaya a la casa, puesto que esta mujer no puede acceder, no se la puede meter en un coche, ni en un taxi, ni en ningún sitio. Habría que llamar a una ambulancia, no tiene sentido. Así que esta mujer paga religiosamente a Allianz Salud desde tiempo inmemorial, y se advierte de que hay sospechas de que sea una infección. El médico que atiende por teléfono, todo esto después de un tiempo bastante lamentable, mucho tiempo tardan en atenderte. Por fin hablas con un médico y este médico dice: vale, pues vamos a enviar a un médico efectivamente con unas tiras reactivas para hacer un análisis de orina. Bueno, una suerte de análisis de orina, puesto que efectivamente había sospechas de unas infecciones de orina recurrente. El hecho está en que normalmente estos médicos pues pueden tardar bastantes horas en llegar a la casa. En aquella ocasión, no me pregunten cómo, pero llegaron con una cierta celeridad. Esta persona de 90 años estaba justamente en la calle, enfrente, y se le dijo, bueno, la persona que se lo dije fui yo, le dije al médico: pues mire, acompáñeme, porque así usted puede ver esa señal de debilidad en las piernas, que una mujer con Alzheimer no habla, ¿no? Digo, entonces así lo va a observar, que es lo que a mí me hace sospechar. Dice: no, esto tiene que ser en la casa. Bueno, pues nada, no se preocupe, porque está ahí enfrente. Digo: ¿ha traído las tiras reactivas? Dice: no. Digo: ¿y cómo es posible? Usted tiene que traer las tiras reactivas. Nosotros somos una empresa subcontratada de Allianz y nosotros ya avisamos a la aseguradora que no traemos tiras reactivas. Ah, pues entonces esto me lo tendrá usted que dejar por escrito, porque la aseguradora que yo pago me ha dicho que tendría usted unas tiras reactivas para esta persona que presenta estos signos que me hacen sospechar una infección que puede terminar en el hospital. Bueno, me doy la media vuelta y cuando vuelvo no habían enviado un médico, habían enviado una rata. Había desaparecido. Y eso se llama omisión de socorro. Porque esa persona de 90 años con una infección, que estaba tomando un poco de sol, porque solamente sale 1 hora al día, acompañada, se marchó. Allianz Salud envió a un médico que incurrió en omisión de socorro. No sé si estoy... El drama que continúa es bastante más largo, porque, para que se hagan ustedes una idea, desde la 1:15 que se llama por primera vez el médico que finalmente termina viniendo, lo hace a las 6:30 de la tarde. Y con este médico también hay problemas por su falta de sensibilidad a la hora de tratar a una mujer con Alzheimer de 90 años. Dicho esto, Allianz Salud es una empresa de seguros médicos de la cual yo verdaderamente no me haría socio en mi vida, no pagaría ni 1 euro. Entonces quiero que lo sepan, por si acaso caen en sus redes. Es una vergüenza. Y si lo están viendo, que voy a mover esto por cielo, mar y tierra, tengan cuidado con el tipo de médicos que contratan, porque eso no es un médico, eso es una rata que se marcha y deja a una persona de 90 años sin atender. Bueno, tragedia en Huesca. Encuentran muerta a la mujer desaparecida desde el jueves entre Jaca y Canfranc. Tenía que contarlo, evidentemente. El cuerpo de esta mujer de 65 años, desaparecido desde el pasado jueves en esta comarca, ha sido hallado, pero sin vida, este sábado,
Su pista se perdió el jueves cuando la mujer desaparecida viajaba por la zona en su vehículo, un Suzuki de color verde, Suzuki Ignis, según compartió la policía local de Jaca en un llamamiento a través de las redes sociales para dar con su paradero. Su cuerpo ha sido trasladado al Hospital Provincial de Huesca y... bueno, pues estaba la mujer desaparecida. No sé si hay más datos sobre este... No estamos en el mismo caso. En el mismo caso, ¿no? En el mismo caso, hasta no tener el resultado de la autopsia y de una... muerte violenta. Puede ser muerte violenta o puede ser que haya... O muerte fallecido, natural. Muerte natural, que es una ironía, que haya una muerte natural, pero bueno. Ya, lo que es pasa una es ironía. que lo que es raro, la muerte natural, cuando esta persona viajaba en su coche y ha aparecido no precisamente dentro del coche. O sea, Está fuera del mismo. fuera del mismo. Perdonadme, ¿recordáis la que tuvimos en esta mesa sobre que la policía no podía utilizar las armas que yo Sí. denunciaba, que la tuvimos Sí. gorda con Miguel? Y No, Miguel, gorda no. la tuvimos como la de tenemos siempre. Y de pronto Miguel trajo a colación una noticia a la semana siguiente que era como un hombre, no recuerdo qué nacionalidad tenía, que estaba en el aeropuerto de Canarias, vamos, en La Joya, Sí. no estaba dando las buenas tardes, estaba con un cuchillo, Un senegalés o- no recuerdo en estos momentos. Mira. Bien, y efectivamente la policía abatió a tiros. Aquí comentábamos primero que si el individuo no quería encontrar la muerte, pues simplemente pórtate como Dios manda, ¿no? Y en segundo lugar, la policía quizá evitó la muerte de otros transeúntes porque este pirao Estaba amenazando. estaba amenazando a un Sí, taxista. claro. Bueno, y la policía, imagínense, finalmente lo abate a tiros. Sumar lleva al Congreso la actuación de la policía en Gran Canaria para esclarecer su actuación al abatir al delincuente. Enrique de Santiago ha registrado el pasado 20 de mayo varias preguntas en la mesa del Congreso. El portavoz de Izquierda Unida pretende que se esclarezca la actuación policial que causó la muerte de un joven en el aeropuerto de Gran Canaria. Vamos a ver, causó la muerte de un delincuente. Como que causó la muerte de un joven. Pero bueno, causó esto- la muerte de un esto- delincuente, de un tío que iba con un Esto ya machete. te lo advertí yo. Sí, bueno. Te lo pero- dije yo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay cierta gente... que pues, por qué no se tomaron otras Claro, medidas de claro, contención no claro. letales. Te lo dije yo, ¿te acuerdas que te hablé de la Sí, lo TASE? recuerdo. ¿Por qué? Porque viendo las imágenes, Luego, ya te entonces yo dije... tengo razón, ¿no? No, hombre, no tienes razón Sí, porque sí la tengo. la policía no es que tiene la obligación de utilizar el arma. Ya te leí los requisitos para ser policía, que tienes que jurar, portar arma y usarla en caso de ser necesario. Aquí la policía jura que no utiliza Pero- el arma porque pero tiene que sí miedo que, a ser efectivamente, condenado. ¿Pero por qué? Porque luego vienen estos que dicen que no está justificada esa actuación. Y si damos con un juez que sea un poquito... Dice que es un caso de abuso de fuerza, dice el de Sumar. Vamos, porque tampoco se encuentra él en esa situación. Pero si él fuera una de las víctimas, por supuesto que iba a defender a la policía. Pero bueno, que quiero decir que la policía ya con eso contamos. No, Contamos con eso y entra dentro de nuestro sueldo Miguel, el aguantar... Contra esta- personas racializadas. O sea, esta estupidez Eso, de efectivamente. España- Contamos Ya ya está bien, con ya está bien, ya esta está serie de bien. personas que dice estupideces. Ya está Hay bien. un hecho además que no tiene sentido porque Estamos fuera de tiempo. aleguen una cantidad de condiciones que el que está allí Imposible. no las conoce. Claro, No las Nos efectivamente. conoce. vamos con la cel antiox, vamos, volveremos, que ya es cosa volveremos que ya sobre venir. este asunto. Las arrugas superficiales, amigos, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Naturalmente volveremos sobre este asunto y volveremos a discutir sin ninguna duda. Enorme placer, como siempre, Miguel Sánchez. Muchas gracias. Manuel Bernaldez, Buenas noches. muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe Bonet. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana más Huella del Crimen. Buenas noches a todos.